Damos muchas gracias, hermanos, a nuestro Dios por esta grande bendición que nos dio, que nos permitió de poder culminar, porque el día de hoy estaremos culminando este estudio sobre este precioso libro de Revelaciones, un libro que viene de Dios mismo, del corazón de Dios mismo. Es revelado y Juan es quien lo escribe para bendición de todas las iglesias, tanto de la época de Juan como nuestra época y más adelante aún hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es y seguirá siendo de grande bendición. Damos también gracias a Dios porque nos permitió culminar este estudio casi al par de este culminación también de este año 2020. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. ¿Por qué razón? Porque Él así lo ha prometido, porque Él así lo ha manifestado, que Él es fiel y su fidelidad es con cada uno de nosotros por todos los tiempos. Y hoy, hermanos, estaremos, pues gracias a Dios, terminando este estudio de Apocalipsis. Creo que nos deja una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Nos ha animado, nos ha fortalecido, nos ha exhortado también. Nos hemos analizado a- a- al par de la misma escritura y nos ha hablado el Señor para que hagamos ciertos ajustes en nuestra vida, en nuestro testimonio como creyentes, como cristianos. Y hoy estaremos entonces terminando este estudio. Dice el verso 14, quiero compartirles el verso 14 del capítulo 22. Dice que son bienaventurados o bienaventurados los que lavan sus ropas. Dice para tener derecho al árbol de la vida y para entrar, dice, por las puertas en la ciudad. Es la última bienaventuranza. Fueron 7 en total con esta. Y llegamos a la última, a la culminación también de estas 7 bienaventuranzas. Y dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, que somos dichosos, que somos afortunados, dice, que somos supremamente bendecidos. Dice, los que lavan sus ropas. Notemos, no todos, sino aquellos que lavan sus ropas. Ahora, la vestimenta de cada persona delante de Dios, de este Dios que es santo, se encuentra sucia, se encuentra manchada, se encuentra corrompida por el mismo pecado. Y no hay nada en este mundo que pueda limpiarla. Ni aún el mejor jabón, ni aún el mejor desinfectante o el mejor cloro que pueda inventar el ser humano puede quitar esta mancha en el alma de cada persona que ha hecho y que hace y que seguirá haciendo el pecado.
Allá el profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones, dice, jabón sobre ti, es decir, te eches montones y montones de jabón o hagas suficiente espuma en tu cuerpo, dice. Utilices cloro, algún desinfectante, dice. Aunque hagas eso, dice, la mancha, dice, de tu pecado permanecerá, dice, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay nada, hermanos. No hay nada en este mundo que pueda borrar, que pueda quitar, que pueda limpiar la mancha del pecado que tenemos todos. No hay nada. Algunos enseñan que a través de ritos, a través de repeticiones, algunos enseñan que es confesando tu transgresión o pecado o falta a otro ser humano igual que nosotros. De esa manera es quitado. Pero la Biblia es clara y dice que nada puede quitar la mancha del pecado que permanece en nosotros delante de Dios. La única forma de que el ser humano lave sus vestiduras, Dios la ha provisto ya. Y la única manera es en la sangre de Cristo. Porque es la sangre de Cristo que Él vertió en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario, la que nos limpia, la que borra nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones delante de Dios, es la sangre de Cristo. Y es a ella que el ser humano debe de recurrir continuamente para lavar nuestras vestimentas. Y no hay otra cosa. Fuera de la sangre de Cristo no hay otra cosa. Fuera de ese sacrificio que Cristo hizo a favor nuestro, no hay otra cosa que pueda limpiarnos de todo pecado, de toda maldad delante de nuestro Dios. No hay nada. En el capítulo 7 de Apocalipsis, el verso 14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, dice, de la gran tribulación. Oigan, redimidos que están ya en la presencia del Señor. Dice, y han lavado sus ropas. Esos redimidos que ya partieron con el Señor, han lavado, dice, ya para siempre sus ropas, sus vestimentas. Dice, y las han emblanquecido, ¿en dónde? En la sangre del Cordero. Solamente en la sangre del Cordero se puede lavar nuestras vestimentas. No hay nada fuera de la sangre de Cristo que pueda emblanquecer nuestras ropas. No hay nada, ni ritos, ni confesiones, ni repeticiones, no hay nada, solamente la sangre del Cordero es la que puede lavar, blanquear nuestras vestiduras. Ahora, solo los que han lavado
lavan y siguen lavando sus vestiduras, entrarán o tienen acceso a la santidad de Dios mismo. Solamente ellos. En el capítulo 19, verso 8, también de Apocalipsis, dice, y a ella, ¿quién es ella? La iglesia, la esposa del Cordero. Dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, de lino limpio, de lino resplandeciente, dice. Porque el lino fino es las acciones justas de quienes, de los santos. Entonces, solamente aquellos que han lavado, que lavan y siguen lavando día con día sus vestimentas en la sangre del Cordero, son los que tienen la entrada a la misma presencia, a la santidad de Dios mismo. Los que no lavan sus ropas en la sangre del Cordero no pueden entrar, no tienen derechos para entrar a la santidad misma de nuestro Dios. Dice Juan, son bienaventurados los que lavan sus ropas. Dice, para tener derecho al árbol de la vida. Aquellos que lavan sus vestimentas, aquellos que lavan sus ropas, sus vestidos, en la sangre del Cordero, tienen derecho, dice Juan, al árbol de la vida. Tienen ese acceso directo al mismo árbol de la vida. Y es por la pura gracia de nuestro Dios. No es porque lo merecíamos, sino que es por la pura gracia de nuestro Dios. Que cada creyente a lo largo de todos los tiempos que han lavado y están en la presencia del Señor, y los que seguimos lavando, que todavía estamos en esta tierra, en este mundo, tenemos esa promesa de ese derecho al mismo árbol de la vida, por pura gracia, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo estableció. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, es decir, aquel que permanece fiel en medio de este mundo, en medio de las adversidades, de las tribulaciones o aflicciones, dice, le daré a comer del árbol de la vida. No es a todos, es a aquellos que vencen, es a aquellos que permanecen firmes en su fe. Es aquellos que aún en medio de la adversidad, de las aflicciones, de los problemas, permanecen fiel y le dicen, Señor, aquí estoy, Señor. En medio de esta situación tan difícil, tan adversa, pero aquí estoy, Señor, confiando y creyendo en cada momento de mi vida, siempre en ti, Señor. Ellos son los que vencen y ellos son los que tienen el derecho total de comer, dice, del árbol de la vida. Árbol dice que está en medio del paraíso de Dios mismo. ¿En dónde? En esa ciudad celestial, en esa Jerusalén celestial, en esa ciudad santa donde mora, donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde habitará cada creyente a lo largo de todos los tiempos, por lavar sus vestiduras cada día,
en la sangre de Jesucristo. Y es la sangre, es el lavar tus vestiduras, la que te da el derecho a ese árbol de la vida. Pero también te da derecho, dice, para entrar por las puertas, dice, en la ciudad, en esa ciudad celestial. Aquel que lava sus ropas, aquel que viene a los pies de Jesús confesando todo su pecado, toda su transgresión, aquel que conoce su situación de pecador, de miseria, y aquel que reconoce que necesita de la gracia perdonadora de Dios en su vida, son los que lavan sus ropas y son los que entran, dice, por las puertas de esta ciudad. Cada redimido a lo largo de todos los tiempos han tenido, tienen y tendrán el derecho de entrar, dice, por esas 12 puertas que tiene esa ciudad celestial, a una eternidad en compañía de Dios y del Cordero. Y allí, hermanos, es donde nosotros un día estaremos. Es donde nosotros un día entraremos por esas puertas a la compañía de los santos, pero a la compañía de Dios y del Cordero por toda la eternidad. Y es una promesa de Dios mismo que hace a cada creyente, a cada redimido, a cada persona que cae de rodillas, que se humilla delante del Señor. Cada redimido que pide perdón por sus pecados y lava sus vestimentas en la sangre del Cordero. Tiene derecho al árbol de la vida y tiene el acceso directo para entrar a esa ciudad celestial. Pero dice el verso 15, mas los perros, dice, estarán ¿a dónde? Fuera. La palabra perros se traduce literalmente como perro, pero es un término que se usaba para describir a hombres pervertidos, a hombres malvados. Entonces la palabra de Dios dice, mas estos pervertidos, estos hombres malvados, dice, estarán fuera. A diferencia de los redimidos que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, estos pervertidos estarán, dice, fuera de la santa ciudad. Y no nada más ellos, dice, y los hechiceros, aquellos que practican la brujería, aquellos que practican la hechicería y todo lo que tiene que ver con esto, la santería, las cartas, el tarot, cada de esas cosas que la gente del mundo practica al día de hoy. Dice, ellos estarán ¿dónde? Fuera. Pero dice también los fornicarios, aquellos que practican inmoralidades sexuales de cualquier tipo, que vaya en contra de lo que es natural, en contra de lo que Dios ha establecido. Oigan, varón y hembra, Dios ha establecido. Pero también Dios ha establecido una sexualidad dentro de un vínculo matrimonial, no fuera, sino dentro. Dice los fornicarios, aquellos que practican todo tipo de inmoralidad, aquellos que se prostituyen, aquellos que son libertinos, ellos, dice, también estarán ¿dónde? Fuera de la ciudad. Los homicidas,
aquellos criminales, aquellos que matan el cuerpo, dice, estarán fuera. Los idólatras, aquellos que adoran falsos dioses, aquellos que se arrodillan, aquellos que sirven, aquellos que adoran imágenes e ídolos, dice, estarán fuera. Pero también dice, y todo aquel, dice, que ama y hace mentira, estará fuera de esta ciudad celestial. Fuera. Y notemos que estos últimos no tan solamente practican la mentira, sino también dice, la aman, se deleitan en ella. Se deleitan, es un deleite a su vida el vivir en mentira, el practicar la mentira. Es un deleite. Aman hacer eso. Ahora, Jesús repite esa lista porque ya la había dado para enfatizar más que nada, o para dar un énfasis, que quienes practican todas estas cosas o tales cosas no entrarán en la ciudad celestial, sino quedarán, ¿a dónde? Afuera. No tienen el derecho. ¿Por qué razón? Porque nunca lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque nunca reconocieron su condición de pecado, de miseria. Porque nunca reconocieron a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Dios personal. Nunca lo hicieron. En lugar de eso, se deleitaron, se gozaron, practicando todos estos tipos de cosas que Jesús ha enlistado de esta manera. En el capítulo 21, también de Apocalipsis, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, notemos que es la misma lista, los perros son los cobardes, los perros son los incrédulos. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios, dice, los hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán, dice, su parte. ¿En dónde? En el lago, dice, que arde con fuego y azufre, que es el mismísimo infierno, lugar de tormento, lugar de tinieblas, lugar de oscuridad, lejos de la ciudad celestial, lejos de la presencia de nuestro Dios. Dice, esto dice es la muerte segunda. Qué triste, hermanos, en verdad, que teniendo la oportunidad, cuando tenemos vida o cuando hay vida todavía, de no llegar a este lugar de tormento. Personas que escuchan el mensaje del Señor, el único mensaje que trae salvación, lo rechazan una y otra vez. Lo tienen en poco, lo tienen en nada. Y el Evangelio del Señor es lo único que puede salvarlos. Es el único que puede salvarnos de esta condenación, de esta muerte segunda, de llegar a ese el lago de fuego que arde en azufre. Es lo único. Es la sangre de Cristo. Es el sacrificio expiatorio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario a favor nuestro. Lo que cambia, oigan, nuestro destino final.
es venir a sus pies, es humillarnos en sus pies, es caer y abrazar los pies de Jesús, es rindiendo nuestra vida totalmente a Él, lo que va a marcar la diferencia en esa eternidad. ¿En dónde estarás? ¿En dónde pasarás esa eternidad? En la ciudad celestial, si caes de rodillas al Señor, si lavas tus ropas ahí, o en el mismísimo infierno, si practicas esta lista, de lo cual Jesús hizo énfasis para recalcar la gravedad de practicar estas cosas y el lugar en donde ellos estarán. Dice el verso 16, yo Jesús, notemos, Jesús se identifica como el que habla, como la persona que está hablando. Yo Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio, dice, de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la palabra de Dios, de la misma palabra que Dios mismo ha revelado a sus iglesias. Dice, en las iglesias de todo tiempo, de todo lugar, de toda época. La palabra de Dios ha sido revelada por este ángel, dice, que Jesús ha enviado. En el capítulo 1, en el verso 1 de Apocalipsis, dice, la revelación, notemos, la revelación o el Apocalipsis, ¿de quién? De Jesucristo. Notemos, no es de Juan, no es el autor Juan, sino que dice el Apocalipsis de Jesucristo. Dice que Dios le dio. ¿Quién se lo dio? Dios. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para eso es esta revelación. Para manifestarla, para expresarla a sus siervos en las iglesias. De lo que ha de suceder, de lo que ha de acontecer pronto. Dice, y la declaró enviándola, dice, por medio de quién? De su ángel a su siervo Juan. Por eso es que Jesús dice, yo Jesús, en el verso 16, capítulo 22, yo Jesús, el que estoy hablando, el que habla en esos momentos, yo he enviado, dice, mi ángel. ¿Para qué? Para daros el testimonio de estas cosas, de la palabra que Dios ha revelado ya a sus iglesias. Iglesias de la época de Juan, iglesias de nuestro tiempo e iglesias del día de mañana también. Tienen la revelación, tienen el testimonio que Jesús mismo ha enviado. Oigan, para que se conduzcan de la manera correcta, de la manera agradable delante de Dios, pero para que conozcan las cosas que han de suceder pronto. Cosas o profecías que se han estado cumpliendo, pero que tendrán su consumación total en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, dice Jesús, la raíz. Yo soy, dice Jesús, el linaje, la familia. ¿De quién? De David. Allá en Isaías 11, verso 1 dice, saldrá una vara, dice, del tronco, de la raíz, ¿de quién? De Isaí. Y un vástago, dice, un renuevo, retoñará, dice, de sus raíces. Jesús se autonombra como la raíz
que brota de ese tronco. Jesús se autonombra como la familia, como el linaje de David mismo. Pero también Jesús se autonombra como la estrella resplandeciente, radiante, dice, de la mañana. Allá en Números 24, verso 17 dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Dice, saldrá estrella, ¿de dónde? De Jacob. Y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Saldrá estrella, ¿de dónde? De la descendencia de Jacob mismo, de donde viene la tribu de Judá, de donde viene el linaje de Isaí, el linaje de David, de donde viene o de donde nace el Cristo. Jesús entonces se autonombra también como la estrella que resplandece en la mañana o por la mañana. Esa estrella radiante, esa estrella que irradia esa luz, luz que ilumina al mundo. Un mundo que está lleno de tinieblas, un mundo que está lleno de oscuridad. Es alumbrado por esta estrella, que es Jesús. Solamente, únicamente, exclusivamente, Jesús es la luz de este mundo. Jesús es esa estrella que trae luz en medio de las tinieblas. Dice el verso 17, y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Dice que el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Ahora, Cristo ha prometido volver pronto, recordemos. Y en este mismo capítulo, en el verso 7, dice, he aquí, vengo pronto, vengo en breve, vengo en un instante. Dice, dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dichoso aquel que se conduce de acuerdo con las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque vengo pronto, dice. Es lo que Jesús ha prometido. Y como una respuesta a esta promesa de Cristo, el Espíritu y su iglesia, la iglesia verdadera de Jesús, dicen, claman, ven, ven Señor, cumple tu propósito en la historia, ven Señor. Cada evento que precede a tu venida, Señor, que se cumpla, Señor, ven, ven pronto. Y el Espíritu dice, y la esposa anhelan, claman, desean que Cristo venga pronto. Dice, y el que oye, diga, ven. El que oye, dice Jesús, esta profecía, cuando es leída, y cualquiera que la lea, cualquiera que la escuche, diga, ven, ven Señor, ven pronto Señor. Aunque sabemos, Señor,
que antes que tú vengas, Señor, debe de cumplirse cada parte de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, pero anhelamos, Señor. Anhelamos verdaderamente tu venida, Señor. Y cada creyente verdadero que ha escuchado, que ha leído esta profecía, dice con toda seguridad, ven, Señor Jesús. Dice, y el que tiene sed, venga. Notemos, es una invitación que hace Jesús mismo. Es una invitación abierta a todo público, a todo el mundo. El único requisito, tener sed, dice, del Dios vivo y verdadero. Es el único requisito. Dice, y el que quiera, oigan, aquel que reconozca su condición de pecador, de miseria, de muerte, aquel que reconozca la necesidad de este Salvador en su vida, tome, dice, del agua de la vida de una manera gratuita, dice. La salvación, querido hermano, querido amigo, que escuches este mensaje, es un regalo de Dios. Es gratuita. Es gratuita porque Jesús, el Hijo de Dios, es quien pagó el precio, el costo de esta salvación. Y el costo, el precio de esta salvación, que para ti, que para mí, que para todos los que abren su corazón, es gratuita. A Jesús le costó su vida. A Jesús le costó el maltrato. A Jesús le costó 39 latigazos. A Jesús le costó burlas, escarnio, golpes. A Jesús le costó hacerse maldición por nosotros. A Jesús le costó ser clavado en esa cruz. A Jesús le costó que su costado fuese traspasado por una lanza y derramar su sangre, para que tú en esa sangre lavaras o pudieras lavar tus vestiduras y pudieras ser declarado justo por la vida de ese justo que murió injustamente en esa cruz. Es gratuita. Dice, el que quiera, nadie te obliga. Reconoce tan solamente que necesitas de esa gracia, que necesitas de ese sacrificio en tu vida para hacer la diferencia de tu destino final. Allá el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38, dice Jesús mismo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. El que quiera, venga, tome de esa agua de vida que es gratuita.
requisito, dice, creer en Jesús. Porque es Jesús quien te da la salvación. Es Jesús quien murió por ti. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Jesús no hay salvación. Por eso dice, el que cree en mí, el que tiene fe en mí, el que ha depositado su confianza plena y total en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva, porque Cristo mismo es esta agua de vida. Cristo mismo es quien nos da la vida cuando estábamos muertos totalmente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él te da la vida. En el mismo Apocalipsis, capítulo 21, verso 6, dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice, al que tuviere sed, yo, dice Jesús, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es Jesús el portador de la vida. Es Jesús la fuente de donde brota el agua de la vida. ¿Tienes sed? Ven a Él. Póstrate. Humíllate. Reconócelo en tus caminos. No tengas pena al que dirán, porque lavando tus vestiduras de esta manera, tienes acceso a esa ciudad celestial. Tienes derecho al árbol de la vida. Tienes derecho también a entrar por esas 12 puertas que conducen a la ciudad celestial del gran Rey. Ven, confiésale a Jesús tu falta. Confiésale a Jesús tu transgresión y humíllate a sus pies. Póstrate a sus pies y Él te dará, dice, esa vida. De ti saldrá esos ríos de agua de vida. Gratuitamente. No cuesta nada. Es un regalo que Dios quiere hacerte, que Dios quiere hacernos. Es un regalo. Porque alguien más ha pagado ya ese precio. Alguien más tomó tu lugar. Alguien más se hizo pecador sin serlo. Cargó con tus pecados. Alguien más se hizo maldito. Porque maldito es aquel que muere en un madero. Pero a Jesús no le importó. Todo para salvarte, para rescatarte de ese lugar de tormento, de tinieblas. Es Jesús. Yo, dice Jesús mismo, testifico, doy testimonio, dice. ¿A quién? A todo aquel que oye, a todo aquel que escucha. ¿Qué cosa? Dice las palabras, el logos, el tratado, la doctrina, dice.
de la profecía, de la predicción de este libro. Libro cuyo autor es Dios mismo. Jesús, notemos, se dirige de una manera directa a quienes, a los lectores que leen para que alguien escuche y a los oyentes. Y hay una advertencia que está dirigida para todos aquellos que leen y escuchan. Hay una advertencia. Y esa advertencia es, si alguno dice, añadiere, si alguno agregare, si alguno pusiere a estas cosas, dice, ¿cuáles cosas? A las palabras que han sido escritas ya en este libro de Apocalipsis. Si alguno añade, dice, a estas palabras que Dios mismo ha revelado, dice, Dios traerá, Dios echará sobre él, aquel que añade. ¿Qué echará? Dice, las plagas, las calamidades, los azotes que están escritas, dice, en este mismo libro. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cuáles son esas plagas? ¿Cuáles son esas calamidades? ¿Cuáles son esos azotes que están escritas en este libro? Y basta con recordar un poco o ir un poco hacia atrás, hacia los estudios que ya tuvimos. Basta con acordarnos de aquellos castigos temporales que vienen en los sellos, en las trompetas, que son juicios de Dios derramados sobre esta tierra. Estas son estas plagas. Estas son estas calamidades. Pero también separación eterna del Dios vivo. Si tú añades, la calamidad o la plaga o el azote que vendrá sobre ti es una separación eterna del Dios vivo. Es una exclusión de la vida eterna. Estás fuera de la vida eterna. Pero también es una exclusión de la ciudad santa. Recordemos, los perros están fuera. Ahora, estas plagas, estas calamidades, estos azotes, se aplica al que de forma o en forma voluntaria distorsione el texto o las palabras de esta o de este libro. Voluntariamente. Para su mismo provecho. Para su propia interpretación torcida. Añada sobre lo que Dios mismo reveló y está plasmado en este libro. Estas plagas, estas calamidades, estos azotes vendrán sobre esa persona. Y si alguno de esos oyentes
de sus lectores. Quitare, dice, también de forma voluntaria de las palabras del libro, de esta profecía, de lo que Dios mismo reveló ya, de lo que Juan mismo escribió y plasmó también en ese rollo. Si alguno le quita voluntariamente, dice, Dios quitará su parte, su sección, su porción, dice, del libro de la vida. Pero también dice, quitará su parte, su sección de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No tiene parte, no tiene lugar en esta ciudad. Queda fuera con los perros, con los hechiceros, con los fornicarios, con los asesinos, con los mentirosos. Ahí está su parte. No tiene parte en la ciudad celestial. Está fuera. Ahora, yo me atrevo a preguntar, ¿quiénes son los que quitan y quiénes son los que añaden a lo que Dios ya ha revelado sobre el libro de Apocalipsis? ¿Quiénes son? Nunca, nunca un redimido, nunca un creyente, sino los impíos, los inconversos. Según nuestro contexto, los perros, los fornicarios para justificar sus propias acciones, los hechiceros, los asesinos, los mentirosos. Ellos son los que quitan y agregan a este libro de revelaciones. Y tienen su pago. Están fuera totalmente de esta ciudad celestial. No tienen forma, no tienen manera de entrar. Están fuera. Pero también es una invitación. El creyente también debe tomarlo como una invitación. ¿Por qué no? Para leer su palabra con todo temblor y temor. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios. De esa manera se lee su palabra, con toda reverencia, con todo cuidado, pidiéndole a Dios siempre que Él sea quien nos guíe, quien nos dirija. Porque es su palabra. Es lo que ha salido del interior del corazón de Dios mismo, lo que ha sido plasmado en este libro de revelaciones. Creo que cada creyente lo hace de esa manera. Y si no lo hacíamos así, de aquí en adelante empezaremos a leer su palabra con toda reverencia. Dice, el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién da testimonio? Jesús mismo. Es el que dice, ciertamente dice, vengo en breve. La palabra ciertamente se traduce como sí. Entonces Jesús mismo dice, sí,
vengo en breve, sin demora, vengo pronto. ¿Qué promesa, hermanos, nos da quién? Jesús mismo. Y es algo ciertísimo. Dice, ciertamente, en verdad, vengo, dice, en breve, vengo sin demora, vengo pronto. Amén. Así sea. Sí. Ven, Señor Jesús. Cada creyente en particular, hermanos, responde de esta manera ante la promesa de Jesús. ¿Cómo responde cada creyente? Diciendo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque el creyente verdadero, hermanos, está listo. Se encuentra siempre listo, preparado para ir con su Señor. Porque el creyente verdadero, hermanos, anhela la gloriosa venida de su Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el creyente dice en esa respuesta a esa promesa que Jesús está haciendo, amén, así sea, Señor. Sí, Señor, ven, ven pronto, Señor Jesús. Porque mi alma, porque mi corazón te anhela, Señor. Anhelo entrar en ese lugar glorioso donde tú moras y donde yo moraré por la eternidad a tu lado, Señor. Y es la respuesta de cada creyente. Dice el verso 21, la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina este libro con esta hermosa bendición. Una bendición, hermanos, que es o que se aplica o es aplicable tan solamente a cada creyente verdadero a lo largo de todos los tiempos. Creyentes que rinden su vida al Señor, a su Señor, en adoración y servicio. Pero también creyentes que anhelan cada día ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿estamos anhelando verdaderamente ese regreso inminente y glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Verdaderamente podemos responder a esa promesa de Jesús diciendo amén. Sí, ven, Señor Jesús. Verdaderamente estamos listos para partir con nuestro Señor. Si no fuese así, ¿por qué no decirle, Señor, necesito lavar mis vestiduras, Señor? Una vez más, en esa sangre del Cordero, en esa sangre de tu Hijo, necesito lavar nuevamente mis vestiduras, Señor. Porque yo quiero, Señor, yo deseo responder a esa promesa diciendo amén, Señor.
Estoy listo, estoy preparado. Ven, Señor Jesús, por mí. ¿Por qué no rindes tu vida al Señor? Totalmente, sin reservas. Cada área de nuestra vida, ¿por qué no rendírsela al Señor en este día? Decirle, Señor, aquí estoy, toma el control total y absoluto de toda mi vida, de todo mi ser, Señor. Y sé tú, Señor, dirigiéndome, guiándome en cada momento, en cada instante de mi vida, Señor. ¿Por qué no rendirnos hoy? Para que esta bendición, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Para que podamos decir, Señor, ven, anhelo ver tu rostro, anhelo entrar en ese lugar. Estoy listo, estoy preparado. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros podamos rendir totalmente nuestra vida al Señor, sin reservas, rendidos en adoración y servicio totalmente a Él. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.